El famoso fotógrafo norteamericano Robert Capa dijo algo parecido a: si tu imagen no es suficientemente buena, es porque no estás suficientemente cerca. La interpretación literal de esta frase en fotografía de paisaje podría ser: encuentra un primer plano interesante y acércate mucho. Aunque si ampliamos un poco su significado, podríamos estar pensando también en encuadres inusuales. Como veis, me encuentro en un río. ¿Y cuál va a ser el punto de vista original? Pues que voy a intentar hacer las fotografías en el agua, pero no por encima del agua, dentro del agua. Y seguramente estaréis pensando: este tío está tonto, ¿cómo va a hacer fotografía por debajo del agua con su Nikon D850 sin tener esa carcasa acuática tan cara? Pues la respuesta es sencilla, y es que vamos a utilizar otro equipo, un equipo apto para todas las espaldas. Mirad, es este. Mirad, una cámara de acción con su correspondiente funda acuática. Seguro que ahora entendéis lo de estar por debajo de la superficie del agua. Un móvil, dos trípodes más un tercero, un soporte para el móvil, un trapo para limpiar las gotas y un gym bag, una bolsa de tela con los cordeles. Ahora vemos en detalle para qué sirve cada cosa. La cámara es una Insta360 modelo One RS 4K Boost, que tiene como particularidades una distancia focal de 16 milímetros fija, de manera que al no tener zoom lo que tendremos que hacer es acercar o alejar para cerrar el encuadre, con una distancia de enfoque de 63 centímetros, esto también es importante porque si nos ponemos demasiado cerca no enfocará. Tiene un tiempo de exposición que sí que es variable, con lo cual podemos intentar hacer largas exposiciones de una décima de segundo, 1 partido por 5, 1 partido por 20, vamos a ver. Y lo que también tiene variable es el ISO, de 100 a 6400, aunque yo no sé si me atrevería a llevarla a un ISO de 6400, la verdad. Como no es completamente estanca, lo que tenemos es la carcasa acuática, y con esto ya sí que podemos hacer fotografía por debajo de la superficie. Como estaba diciendo que quiero llevar a cabo fotografía de larga exposición, necesitamos trípode. En este caso, un trípode pequeñito que tiene las patas que se le pueden doblar, de manera que la altura es muy baja, es sencillo poder hacer fotos a ras de agua o por debajo, encontrando el punto de río adecuado. Y la estabilidad es relativa, seguramente la corriente lo haría vibrar, y lo que podemos hacer entonces es ponerlo en el fondo y con unas piedras anclarlo para que no se mueva durante esa décima de exposición. Suponiendo que esta altura me quedase corta, mi plan B es este también mini trípode, pero con patas extensibles, de manera que estaría ganando un poco de altura respecto de la superficie. ¿Qué sucede al hacer la fotografía? Que el display es muy pequeño y va a estar en una posición, iba a decir incómoda, en una posición imposible para ver el encuadre. Aquí es donde interviene el móvil, y es que el fabricante tiene desarrollada una aplicación para el móvil que se comunican, de manera que yo puedo cambiar los parámetros de la toma desde el móvil al mismo tiempo que veo ya en una pantalla más grande y más cómoda cuál es el encuadre. ¿Qué sucede? Que si yo voy por el agua con el móvil en una mano, con el tripodito y la otra cámara en la otra, lo que puede suceder es que el móvil acabe en el agua. Para eso tenemos el soporte y este otro trípode ya de mayor altura, que le puedo extender las patas y queda claramente por encima de la superficie, de manera que yo lo puedo tener junto a mí en una posición estática y segura para que el móvil no acabe perdido en el agua del río. Si tenemos problemas de estabilidad,
tenemos el gym bag, que podemos llenarlo de piedras y con ello también intentar anclar el trípode, o bien el uno o bien el otro, en el fondo del río. Y os decía que la cámara se comunica con el móvil y seguramente es interesante que veamos cómo se lleva a cabo esto. Ahora mismo la cámara ya está dentro de su funda acuática y, como veis, está encendida, de manera que arranco la aplicación y a través del Bluetooth y del Wi-Fi de datos de ambos dispositivos se van a comunicar. No necesita datos de operador, esto es importante porque en un entorno como este lo más probable es que no los tengamos. Pulsamos al botoncito de conectar y ahora mismo tendríamos la cámara conectada con el móvil, de manera que en la pantalla estamos viendo lo mismo que ve la cámara. Cosa importante o interesante, en la parte de arriba aparece el histograma, de manera que cuando ajustemos los parámetros vamos a ver este histograma cómo nos está quedando, si nos resulta demasiado oscura la toma o, por el contrario, estaría sobreexpuesta. En la parte de abajo podemos cambiar del modo de vídeo al modo de foto. Ahora estaría en modo de foto y sencillamente lo que haríamos sería llevar a cabo el encuadre, por ejemplo este, y disparar. Y ahora se ha producido la toma de la imagen. En la parte de arriba vemos algo importante, que es la posibilidad de disparar en RAW. Esta cámara permite disparar tanto en JPG como en RAW. En mi caso tengo activo por defecto el modo JPG y el modo RAW. Y en la parte inferior tendríamos el ajuste de los parámetros cuando trabajamos en modo manual, como es el caso. También, por supuesto, soporta el modo automático. Ahora mismo tenemos seleccionado el tiempo de exposición, de manera que puedo hacer que la toma sea más rápida y con ello el histograma estaríamos viendo cómo se mueve a la izquierda, o por el contrario, si hacemos la toma más lenta, el histograma se mueve a la derecha. De idéntica manera podemos controlar el ISO y llevarlo a un ISO 100, con lo cual oscurecemos la imagen, o por el contrario aumentamos el ISO y estaríamos aclarándola. No lo había comentado tampoco, y es que el balance de blancos también es regulable, de manera que podemos tener una toma pues más fría, como sería el caso a 5000 Kelvin, o la podemos calentar y llevarla a 6000. Y yo creo que con esto ya estamos en disposición de entrar al agua y ver qué pasa. Ya estamos en el lugar. Como veis, he venido preparado con el bañador, me he puesto la chaqueta porque ya hace un poco de fresco y, por supuesto, las chanclas de río, que también venía preparado. Bueno, pues una vez en el lugar, situamos el trípode aproximadamente en una zona que veamos que puede estar chula y lo lastraríamos con piedras. A partir de aquí, el trípode tiene una pequeña rótula con lo que podemos subir y bajar, además de que, por supuesto, podemos siempre acercar o alejar, supervisando el encuadre a través del móvil. Como veis, en el móvil hay gotitas, luego para tomar la imagen hay que retirarlas. Ahora mismo lo voy a hacer con el dedo, aunque también tengo el trapo en el bolsillo. Y disparamos. Ya habría tomado la captura. Entonces, para ver el resultado podemos retroceder y aquí vemos la imagen. Lo que aquí ahora vamos a probar es algo un poquito diferente. Va a ser un encuadre vertical donde intentaremos que en la parte de abajo tengamos las burbujas de la espuma y en la parte de arriba el árbol. Vamos a ver qué conseguimos.
Ya por finalizada la tarde. Esta para mí ha sido la primera sesión que he realizado más o menos en serio con estas técnicas que habéis visto. Ya había hecho alguna prueba y tenía más o menos la guía de por dónde iban las cosas, pero no deja de haber lecciones aprendidas. Ahora en el ordenador vamos a ver algunas de las imágenes que habéis visto, algunas que no habéis visto grabadas y también cuáles son estas lecciones. Pues ya pasados unos días desde la sesión y habiéndola sentado en mi cabeza, quizás hay algunas conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. Pues la primera sería el frío, y es que aunque resulte de perogrullo, el agua en los ríos de montaña baja fría. Y seguramente no es una mala idea lo de llevar ropa para cambiarnos después y poder entrar en calor lo más rápidamente posible. Sea como fuere, esta es una actividad que para mí va a ser de verano, quizás un poco de otoño, y desde luego en invierno y en primavera, olvidado. Y por la parte más fotográfica, quizás comenzar por los trípodes. En el vídeo os hablaba de estos dos pequeños trípodes con los cuales podía, por un lado, obtener un punto de vista muy rasante sobre el agua e incluso llevar a cabo tomas subacuáticas. Realmente han funcionado, han hecho lo que esperaba. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues que enseguida te vienes arriba, te quieres meter en el centro del río donde hay más profundidad y ahí estos trípodes no llegan. Con lo cual quizás no es una mala idea tener también como apoyo, por si lo necesitamos, un trípode grande. Para el momento del disparo, súper importante, paciencia. Y es que lo de las gotitas es fatal. Pese a que mi carcasa dispone de un tratamiento repelente y que resulta muy sencillo retirarla simplemente con la mano, con el dedo, en realidad es un no parar de gotas que se vienen al frontal. Y no ayuda el hecho de que desde que pulsamos el botón del móvil hasta que se produce el disparo en la cámara hay un pequeño retraso. Con lo cual, si disparamos y retiramos la mano inmediatamente, las gotas de enseguida vuelven. Entonces hay que llevar así a ojo como un poco de sincronización de pulsar, aguantar un pelín y retirar. Y entonces ante un encuadre hacer 1, 2, 3 sin revisar, 1, 2, 3, 5, unas cuantas, y cuando hemos tomado unas cuantas revisamos a ver si tenemos alguna donde realmente hemos conseguido que las gotas no aparezcan. En caso negativo, pues oye, paciencia y a repetir. Como os digo, la paciencia fundamental. Y si hablamos de larga exposición, la verdad es que va de la mano el uso de filtros de densidad neutra. En mi caso, la verdad es que no sé si existen para mi modelo, pero como en realidad tiene que ir dentro de la carcasa para meterla dentro del agua, ahí sí que no ha lugar. Entonces, mientras tenga esta cámara, pues tengo que lidiar con esta limitación. Porque en los modelos actuales creo que ya existe la capacidad de poderla sumergir hasta 10 metros, me parece, depende un poco del modelo, sin necesidad de la carcasa. Entonces, bueno, pues esto es una facilidad que nos da la tecnología. Lo que no sé muy bien es cómo encajará el uso de filtros con las cámaras actuales, porque sospecho que no deben de ser estancos, con lo cual entre la lente y el filtro debe de circular agua. Y con el tema de las gotitas no sé muy bien cómo debe de ir. Quizás esto sea algo a investigar. Algo a tener presente es la capacidad de rango dinámico que tienen estas cámaras. Son cámaras pequeñas con sensores pequeños, como mucho de 1 pulgada, y estas ya son las que podríamos considerar de gama alta. La mía, por ejemplo, es más pequeña. En este caso hay algo a lo que estamos acostumbrados con las cámaras convencionales, y es a llevar la imagen al límite derecho sin quemar las luces y después recuperar las sombras. Bueno, pues en estas cámaras con estos sensores tan pequeños, esta capacidad tan buena que tenemos en las grandes no la tenemos como tal. Os enseño un par de imágenes. Mirad, esta sería la fotografía base, esto es el RAW.
con una porción de cielo importante, y en este caso, revisando el histograma en el móvil en tiempo de toma, lo que hice fue llevarlo a lo máximo a la derecha sin quemar las luces. De manera que después, en el procesado, al levantar las sombras, lo que me encuentro es un resultado que no me acaba de convencer, sobre todo en la parte del cielo, donde tenemos aquí como un difuminado que es como una neblina que en realidad no existía y que quizás a mí no me gusta. Y ahora yo voy a desaparecer de la escena y os voy a mostrar algunas de las imágenes que salieron de la sesión. Esta es una de las primeras imágenes que tomé y pues fue un poco para hacerme con la herramienta, hacerme con el móvil, con el disparo, el encuadre con la cámara pequeña, y entonces, para poder hacerlo fácil, la tomé desde una roca que había en un lateral del río, muy cerca del agua. El punto de vista quizás es más bajito en realidad de lo que se aprecia, pero el objetivo era hacerme con la herramienta, y aquí pues destacaría la textura de la larga exposición, en torno a 1/10 de segundo. No os puedo decir los parámetros exactos porque la verdad es que no han quedado registrados en las imágenes, no sé exactamente el motivo, pero bueno, la exposición debía andar por ahí. Y aquí lo que había, que en realidad me lo encontré, pero podría haberlo puesto yo perfectamente, pues son estas hojitas de tono anaranjado encima de la roca, que de alguna manera pues le estarían dando pues un tonito un poco diferente de lo que hubiese sido sin ellas. Y ya una vez pasada esta primera fase de familiarización, podríamos decir, ya entré en el agua para tomar imágenes con una sensación de lugar dentro del agua pues como mucho más propia, siempre dándole peso a las texturas, que era lo que yo estaba buscando en este momento, e incluso lo que podemos hacer después es un recorte panorámico. Yo creo que hacer las panorámicas con lo que es el elemento móvil del agua, intuyo que debe ser complicado para que luego todo encaje, pero una panorámica de una toma, aunque perdamos megapíxeles, pues puede ser una opción. Y a partir de ese momento, pues ya fue todo dentro del agua, pero ya bastante dentro. Algo que suele suceder en los ríos de montaña es que están encajonados, de manera que puede haber paredes a los laterales. Este es el caso. Y lo que sucede con estas paredes cuando llega el momento de puesta de sol es que se iluminan, se encienden de forma selectiva. La pared se enciende, pero no lo que tenemos alrededor. Esto es lo que vemos en la imagen. Entonces, lo que hice fue llevar el balance de blancos pues en torno a 5000. Ya os he dicho que no tengo los parámetros exactos, pero debió ser en torno a 5000, un pelín por debajo quizás, de manera que tuviésemos una imagen general azulada, especialmente en el agua, y el contrapunto de estas paredes naranjas que se entreven por detrás de los árboles. Pero, o bien en la cámara, o bien después en la edición, podemos modificar este balance de blancos, llevarlo a una temperatura pues entre 5500 y 6000 y generar la misma imagen, pero con otras sensaciones, que sería exactamente lo que vemos ahora. En otro punto del río, pues dejando también un porcentaje de la imagen muy grande para el agua, en este caso una diagonal muy marcada por el blanco de la estela, y en la parte inferior pues mucho más oscuro con las estelitas, por llamarlas de alguna manera. Aquí no hay dochambar, no hay procesamiento por zonas, por lo tanto es lo que salió de la cámara, y eso sí, pues ajustando luces y sombras. Y este tipo de imágenes en realidad es uno de los que yo tenía más ganas de poder intentar conseguir.
con una parte subacuática y una parte de superficie. Fijaos que aquí lo que hice fue buscar aproximadamente el 50% subacuático y el 50% por encima, buscando en este caso que la parte subacuática tuviese un punto de interés hacia la zona de ruptura, o sea, se trataba de ver dónde estaban las estelas y entonces pues aproximarme. Aquí la verdad es que si antes os he hablado de la paciencia, en esta imagen es como triple, porque conseguir este 50% resulta muy complicado porque el agua choca contra la cámara, se levanta o se queda por debajo, con lo cual es una labor de precisión, pero que hay que hacerla prácticamente a ojo. Entonces repetir y al final pues quizás podemos conseguir una imagen interesante donde veamos ambas zonas, la de arriba y la de abajo. Y esta es una imagen siguiendo un poco la misma idea de la anterior. El formato es cuadrado, se me antoja que me encajaba, y aquí lo que tenemos es una parte de superficie mucho mayor que la parte sumergida, que es donde están pues las gotitas o las burbujitas. Es aproximadamente un 25%, un 20% de subacuático y el resto de superficie. Y esta es la última foto que os enseñaré de la sesión. Y hay un cambio de idea. En este caso lo que tenemos es un contrapicado. Lo que vi era que había un árbol con una forma interesante y que estaba justo por encima de un saltito, con lo cual nos podemos acercar mucho y contrapicar. En este caso el saltito en realidad no era muy grande, pero al acercarnos mucho realmente conseguimos que parezca mucho más grande de lo que es. Y claramente hay una sensación de lugar, porque si miráis la parte inferior, pues desenfocado, pero es que es claramente en el río, ¿no? Y estas imágenes, pues yo creo que resultan chulas. Ya poco más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado la aventura fotográfica, que ha sido un reto personal para mí. Y nos vemos en la próxima. Ahí os espero.